Saludos. Quien les habla su profesor Alejandro Peña, de la materia Lenguaje y Comunicación. Hoy estaremos conversando sobre el lenguaje, origen y sus diferentes usos. Comenzamos. ¿Qué es el lenguaje? Esta es una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho durante siglos, durante mucho tiempo, que a pesar de muchos los cerebros que le han dedicado atención, desde San Agustín a Darwin, desde Aristóteles a Chomsky, todavía resulta una tarea extremadamente difícil contestar la pregunta: ¿qué es el lenguaje? Y eso es así porque el lenguaje, como toda realidad compleja, admite, incluso requiere ser observado desde puntos de vista muy diferentes, sin que ninguna perspectiva pueda otorgar toda su esencia. El lenguaje articulado humano muy a menudo está al servicio de la comunicación, pero no a la inversa, ya que podemos comunicarnos sin recurrir al uso de palabras. ¿Qué es el lenguaje en realidad? Ocurre que no es posible resumir en una sola definición la complicada realidad del lenguaje humano, ni existe una disciplina que permita abarcarlo desde la única perspectiva a lo largo de este siglo, donde se ha consolidado toda una serie de conocimientos compartidos en mayor o menor grado por disciplinas muy diversas sobre qué componentes y características tiene el lenguaje, cómo se adquiere y evoluciona, o para qué se usa. Al igual que una gran cordillera o una sinfonía romántica, el lenguaje es un fenómeno complejo y organizado, y como tal, está constituido por componentes múltiples, diferentes entre sí y al mismo tiempo interrelacionados. De ahí la dificultad de su estudio y la multiplicidad de perspectiva desde la que se puede ser contemplado. El análisis del lenguaje suele distinguirse entre sus componentes formales o estructurales, como sonidos del habla o las leyes que rigen la formación de palabras, frases y texto de sus contenidos. ¿De qué nos habla el lenguaje y sus componentes funcionales? ¿De qué manera se puede operar sobre el entorno a través del lenguaje? Pues sí, el origen y evolución del lenguaje ha sido motivo de discusiones académicas durante siglos. Aún así, no hay consenso sobre su origen o su edad definitiva, ni siquiera sobre si se originó en un solo punto o a la vez en varios lugares. El estudio de los componentes formales tiene una gran tradición. Sin embargo, el lenguaje humano, como una sinfonía, se apoya en un soporte sonoro. Las notas es una sinfonía. Los fonemas en el habla humano, los fonemas son las unidades de base de la lengua oral. Puede combinarse para formar palabras y estas a su vez se organizan en frases, pero lo realmente importante es que las combinaciones y sustituciones de esos tres componentes formales son fonemas palabras y frases, y más allá los textos orales están regidos por leyes. De este modo que la estructura del lenguaje conforman un sistema ordenado que representa ciertas leyes fonéticas y gramaticales. Evolución y expansión. Cuando hablamos del castellano, que es una de las primeras gramáticas de un idioma vulgar, el castellano lo publicó Antonio de Nebrija hace más de 500 años, en 1492. Si bien anteriormente ya existían gramáticas de lenguas clásicas como el latín, cuando Cristóbal Colón llegó a América, el castellano se encontraba consolidado en la península, pero durante el siglo XV y XVI fue donde se produjo una verdadera revolución consonántica que, a efectos especialmente a las llamadas silibantes o sibilantes, las cuales se redujeron, y esa fue la variedad que llegó al Nuevo Mundo, generalmente conocida como español de América. En este continente se enriqueció con el aporte de las lenguas aborígenes de Hispanoamérica a partir del siglo XVI. Se impuso el término de español al convertirse en lengua nacional.
El cultismo es una palabra de creación reciente, formada por partículas griegas o latinas y que se introducen para dar lugar principalmente a nuevos términos técnicos científicos e intelectuales. El barbarismo son vicios del lenguaje que consiste en pronunciar o escribir mal ciertas palabras o emplear vocablos inapropiados o impropios para creer que tienen ciertos significados cuando en realidad su significado es otro. El uso del lenguaje. Tenemos dos funciones que van al uso del lenguaje. Función referencial o representativa, que no es otra cosa que consiste en informar o transmitir un contenido o hecho tal como el emisor lo juzga, mientras que la función apelativa o conativa influye, aconseja o llama la atención del receptor para que actúe de una determinada manera. Los niveles del lenguaje. Son múltiples los niveles del lenguaje, pero la prioridad son 5 niveles estratégicos. Comenzamos con el nivel culto, que es un nivel de lenguaje rico con grandes posibilidades expresivas, con amplio vocabulario. Una misma idea se puede expresar de muchas formas. Nivel familiar. Es la manera de hablar en la familia y depende mucho de la cultura, hábitos familiares que tiene una familia tradicional o progresista. Nivel coloquial. Es el nivel que utilizamos normalmente todos. También depende de factores como cultura o la personalidad de cada individuo. A veces puede coincidir con el nivel familiar o con los niveles culto o vulgar, que veníamos en las diferencias sociales o culturales. Nivel técnico. Es la forma de hablar que une a una determinada colectividad de personas que tienen la misma profesión o el mismo oficio, tanto como los deportistas, médicos, albañiles, políticos, profesores, etc. El nivel vulgar o popular es un lenguaje pobre. La mayoría de las oraciones son cortas y las conclusiones se emplean de forma repetitiva. El vocabulario es escaso. La lengua y el habla. La lengua es un sistema de comunicación verbal. Se habla y, en la mayor parte de los casos, se escribe pertinentemente a una colectividad humana determinada, donde se compone por un conjunto de signos normalizados que conforman un sistema lingüístico cuya finalidad es la comunicación. Hay una infinidad de lenguas españolas, francesas, inglesas, gallegos, que se catalogan en dos tipos. Una, lenguas vivas, que comprenden todas aquellas que se hablan en la actualidad. Y lenguas muertas o extintas son las que ya no se aprenden de forma natural ni se utilizan para comunicarnos, como el latín o el arcadio. El habla es el uso personal de la lengua y está determinada por diferentes aspectos, entre otros sociales, regionales, culturales, educativos e incluso físicas, que forman de la boca, la disposición de los dientes y el movimiento de la lengua. ¿Qué es entonces una lengua natural? Es el que utilizamos para comunicarnos con el resto de los humanos o de los individuos, para hacer preguntas, expresar emociones, describir hechos, para referirse a sí misma. Metalenguaje, que se trata de un lenguaje aprendido como el español, inglés y francés. Mientras que la lengua artificial es una lengua construida, también llamada idioma artificial. Es un idioma que ha sido total o parcialmente construido o concebido, planeado o diseñado por seres humanos a partir de estudios de las lenguas naturales. Tipos de lengua. Tenemos la gestual, el escrito y el oral. La oral es básicamente el lenguaje hablado,
Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para expresar el pensamiento en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. El escrito son los sonidos del lenguaje oral que está representado por letras para formar el lenguaje escrito. De igual forma, es de este tipo de expresión que nos ayuda claramente a la comunicación del lenguaje humano, capaz de expresar y comunicar un número ilimitado de significados. El gestual es un sistema organizado a base de gestos o signos corporales aprendidos o somatogénicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleado por personas con discapacidad física o psíquica. La actividad que nosotros vamos a realizar en esta segunda unidad, el lenguaje, origen y sus diferentes usos, es un mapa conceptual, donde nosotros tenemos acá, que es completamente de carácter individual, los criterios a evaluar, que son concepto principal, concepto subordinado, redacción y ortografía y estructura. Cada uno de estos ítems tienen una ponderación de 5 puntos. Esto fue todo en nuestra clase del día de hoy de lenguaje y comunicación. Nos vemos en nuestra próxima conectividad.